Buenas tardes familia, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cuántos están en ayuno? A ver, una manito arriba a los que están en ayuno, por favor. Aquí, la manito aquí arriba, ustedes también, sáquenla aquí, que se vea en la cámara. Acá todos estamos en ayuno. Una, dos, tres, la de Samuel no salió. Cuatro, falta la de Samuel, métase más. Sí. Muy bien, muy bien. A ver allá ustedes, ¿cuántos manitos arriba? De los que están en ayuno. Sonia, amén, amén, ¿qué? ¿Está en ayuno o amén otra cosa? ¿Y cuántos tienen hambre? Nosotros no tenemos hambre, ¿cierto? Tenemos hambre de Dios. Hoy, ¿por qué les cuento esto? Porque estaba pensando ahorita antes de pasar cuando estábamos adorando, que una de las señales de que este ayuno que estamos haciendo realmente fue convocado por Dios es que no tenemos hambre. Porque cuando estamos gorditos nos da mucha hambre. Y a veces el ayuno es complicado y nos toca esforzarnos un poquito más en lo espiritual para poder resistir en lo natural. Claudia en ayuno, Jonathan también, familia Pinto también. Muy bien, muy bien. Y entonces no tenemos hambre. Y eso me marca la pauta de que Dios ha estado con nosotros. De que Dios está con nosotros en este lugar y acompañándonos en este ayuno. ¿Cuántos han tenido situaciones difíciles en este ayuno? Manito arriba. Porque propusimos el ayuno para romper o quitar o arrancar la incredulidad, las escamas y todas aquellas costras o caparazones que se nos fueron sumando inconscientemente e involuntariamente, en algunos casos, en este tiempo de cuarentena. Así que si te has sentido débil, si has sentido de pronto un poco de cansancio, en algunos casos algunos han tenido como un cierto ataque de tristeza o de depresión, quiere decir que estamos bien, quiere decir que el ayuno ha funcionado, porque se ha quitado eso que nos separaba de Dios o nos insensibilizaba. Entonces vamos por buen camino, porque la idea es eso, que nuestra vida y nuestro corazón nuevamente se active y se alinee al sentir y al mover de Dios. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra palabra de Dios vamos a leer varios pasajes para que estén bien activos. Primero vamos a iniciar en Segunda de Reyes, capítulo 14. Y vamos a hablar sobre un personaje llamado Amasías, que pertenecía o era rey de Judá. Estamos aún en el tiempo de Judá. Y estudiando y meditando la palabra para hoy, con base en lo que Dios nos ha venido dando, en lo que estamos tratando en este mes, el Señor me llevó a este pasaje, muy interesante. Y nos trae unos tips y algunos asunticos, el cual debemos de tomar en cuenta. Amén. Entonces vamos a hablar sobre Amasías. Y este tema trata sobre la caída del reino del norte en Israel. Ya tenemos Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Pongan mucha atención. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés,
donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Joktel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven, para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos los tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén, con sus padres en la ciudad de David. Y entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Amén. Este tema es bastante interesante. En este pasaje vemos 3 puntos que podemos sacar de allí. El primero, que quiero que vayamos a 2 de Crónicas 25:2. Por favor. Cuando lo tengas todo allí me dices para que me ayudes a leerlo. Amén. Listo, léelo, mi amor. Amasías hizo lo que le agradaba al Señor, aunque no de todo corazón. Lee el siguiente. Cuando Amasías afirmó el control de su reino, mató a los oficiales que mataron a su papá. Amén. ¿Tú ya lo tienes ahí? Léelo tú ahora en esa Reina Valera. 25:2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que estaba escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá. Amén. Dice que no de perfecto corazón. En la versión que leyó mi esposa, dice que no de todo corazón. Cuando uno no hace algo de todo corazón, ¿cómo lo hace? De mala gana, a medias, por cumplir. Indagando este
Este versículo nada más, donde habla de que no tenía un corazón perfecto, o no lo hizo de corazón perfecto Amasías, me puse a investigar más sobre el tema de Amasías y su vida y todo lo que hizo. Y Amasías, el hecho que no tuviera un perfecto corazón, traducía que él era una persona indecisa. No se decidía en lo que tenía que hacer. Era inestable. Vivía con muchas emociones y variaba de un momento a otro. Y más adelante, en el pasaje que acabamos de leer también, y en el anterior, vemos que no fueron tumbados los lugares altos de adoración pagana, a raíz de su indecisión, de su inestabilidad y su inconsistencia. Ahora, dice que él quería conquistar, quería quizás hacer más de lo que hizo su padre y comenzó a hacer alianzas con sus enemigos. ¿Por qué alianzas con sus enemigos? Indagando más en otros escritos, este pasaje donde dice que mató, permítame un segundo, lo busco. Cuando hubo firmado en sus manos, el versículo 5, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Amasías era indeciso, inestable, y quiso hacer lo bueno delante de Dios, quiso cumplir este parámetro de castigar el pecado de estas personas por haber matado a su padre. Pero su indecisión y su inestabilidad emocional lo llevaron a hacer un trato con el enemigo. Y ofrecieron, o sea, él mató a las personas que no debía haber matado por el pecado de su padre. Y dejó libres a los otros. E hizo una alianza con ellos, creando así una puerta abierta, le podríamos llamar hoy en día, o una maldición para su vida, por no haber hecho las cosas perfectamente y de la manera como Dios había dado la orden de que debía hacerse. Segunda de Crónicas 25, 14 al 16. Segunda de Crónicas 25, 14 al 16. Y dice, después que Amasías volvió de derrotar a los edomitas, se trajo los dioses de ellos y los adoptó como sus dioses. Los adoró y les quemó incienso. El Señor se enojó muchísimo con él y le mandó un profeta que le dijo, ¿por qué sigues a los dioses de una nación a la que ellos mismos no pudieron librar de tus manos? Pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿quién te nombró consejero real? Deja de fastidiar si no quieres que te maten. El profeta dejó de insistir, pero dijo, yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho eso y no seguiste mi consejo. ¿Por qué este pasaje, amada familia? Amasías fue un rey el cual trató de hacer lo correcto delante de Dios. Pero es curioso como la palabra, la escritura deja ver que dice, pero no lo hizo conforme a su padre David, sino conforme a su padre Joás. O sea que deja la vista de una pequeña imperfección, de una pequeña desobediencia que hubo allí en el corazón de Amasías. Y quiero resaltar estas características que tuvo Amasías y que a la larga produjeron la caída del reino del norte. Es bastante profundo. Era indeciso, era inestable. Su inconsistencia emocional no permitió que acabara con los altares en donde se hacía adoración pagana.
¿Por qué no lo hizo? Quizás le dio miedo del pueblo. Quizás no estuvo seguro de lo que estaba haciendo por su misma inestabilidad emocional. No se arriesgó a cumplir la cabalidad y la perfección de la palabra de Dios, de lo que Dios le había exigido. Y eso generó una mina en el camino que produjo una serie de características más que produjo esa destrucción. Vayan buscando 2 de Crónicas 26, versículo 16 al 21. El pasaje anterior de Crónicas 25 tiene una característica, pero no la voy a tocar hasta que leamos este último pasaje de 2 de Crónicas 26, 16 al 21. 2 de Crónicas 26, 16 al 21. Espero que tengan con qué tomar apuntes, ¿no? Para que no se les olvide lo que Dios les habla. Pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar de incienso. El sacerdote Azarías entró detrás de él junto con 80 valientes sacerdotes del Señor. Y ellos se enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es correcto que su majestad ofrezca incienso al Señor. Esa función corresponde a los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos son los que están consagrados para hacerlo. Salga ahora mismo del santuario, porque está cometiendo una infidelidad al Señor, y no va a recibir honra del Señor Dios por hacer esto. Usías, con el incensario en la mano listo para ofrecer incienso, se puso furioso con los sacerdotes. En ese preciso instante, delante de los sacerdotes, en el templo del Señor y estando junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. En sus casas les voy a pedir que estudien desde el capítulo 14 de Segunda de Reyes hasta el capítulo 20, donde habla sobre por así decirlo, el último periodo de ese momento del reino de Israel del norte y del reino de Judá. Y ahí sale el rey Amasías, Jeroboam II, que también lo nombramos en el pasaje que acabamos de leer, o los que hemos estado leyendo. Habla sobre Azarías, el reinado de Zacarías, de Salum, en una serie de reyes allí importantes, que cada uno aportaron desde Amasías hasta el último la caída del reino. Dice de Usías que se volvió tan arrogante que usurpó una posición y una función. Cuando leemos en Crónicas y en Reyes el reinado de Amasías, podemos ver y percibir entre letras que a Amasías le pasó de igual forma. También se le subió a la cabeza la arrogancia. Y vemos cuando llama al rey Joás y le dice que quiere verse cara a cara. Según el contexto bíblico que estamos leyendo, el decirle cara a cara es una frase de reto, de llamarlo para pelea. Amasías le estaba buscando pleito a Joás, que era el rey de Israel, de las tribus del norte, y le estaba buscando pleito para pelear con él. Pero él, vemos que le contestó sarcásticamente. Ahora, para resumir, porque los pasajes son bastante amplios, más adelante, en este mismo tema de esa convocatoria a mirarse las caras, también sale otra convocatoria para pelear contra otros reinos que se acercaban. Y fue y atacó esos reinos cuando Dios le había dicho por medio de un profeta que no lo hiciera. Y perdió una batalla. Y entonces llamó a Joás nuevamente para pedirle que se uniera a él para pelear contra ellos. Ellos vinieron para sumarse con un ejército de mercenarios de la tribu de Israel, pero el profeta se acercó nuevamente y le dijo: no hagas esto, porque ellos no están alineados con Dios y puede ser de maldición para ti. Entonces Amasías
decide escuchar y les dice, no, ya no peleemos juntos. Y entonces ellos se molestaron porque Amasías les dijo esto, y de regreso para su territorio atacaron el territorio de Judá en varias partes. Saquearon, violaron mujeres, mataron y se llevaron muchos tesoros, tanto del templo como de la tribu de Judá, para su tierra, por causa de esta afrenta. Y se creó una disputa. Y se desenfocaron ya de la pelea que tenían contra estos otros reinos y se pusieron a pelear entre ellos. Y comenzaron a abrir más espacios de maldición y que a la larga produjeron la caída de todo el reino de Israel, las tribus del norte y Judá. Les hago este contexto para que me entiendan lo que es todo el tema de la caída del reino de Israel. Pero el Señor ponía en mi corazón estos puntos. Nosotros como hijos de Dios, ayer el Señor nos dio una palabra, donde nos recuerda una vez más lo que nos tiene haciendo en esta cuarentena, lo que Él quiere que adquiramos en medio de esta cuarentena. Empoderamiento, que adquiramos ese revestir de su presencia y de su palabra, que entendamos de que definitivamente solo en Él hallamos salvación y gracia y que solo en Él podemos conquistar y que cuando lo buscamos, lo adoramos en espíritu y en verdad, con un corazón perfecto, con seguridad, Él nos brinda paz y en medio de la tribulación, del diluvio, de las pestes, de la pandemia, de las crisis económicas, Él se sienta en su trono a reinar sobre esto y nos da estabilidad. Por eso me causó inquietud que el Señor me movía a ver estas partes de estos reyes, en donde la indecisión y la inestabilidad les produjeron a ellos un desenfoque de los planes de Dios, porque Dios era celoso o es celoso con Él, con su presencia, con sus principios. Y si leemos todo el Antiguo Testamento, en muchas partes, a Saúl, entre otros, les pidió que exterminaran a pueblos enteros y que no dejaran vivos a ninguno, ni a niños, ni a mujeres, ni a ancianos, ni a jóvenes, ni a adultos, y que no ni siquiera a los animales, nada, y que no tomaran nada. Él era muy celoso en ese tema, pero muchos reyes de ellos, de esta nación, lastimosamente, le tenían miedo al pueblo, eran inestables emocionalmente, dudaban, dubitabundos, dicen por ahí, ¿será que sí? ¿Será que voy? Es como cuando a veces se nos dice, predique usted hoy, y digamos cuando estamos en la iglesia, empiezan como que a caminar en retroceso. Algunos me lo van a entender. Empiezan a caminar en retroceso y con una angustia y una tragedia y aquí y allá. Eso hace parte de la indecisión y eso hace parte de la inestabilidad. Y eso nos puede conllevar a permitir altares paganos en nuestro corazón. ¿Y qué son altares paganos en nuestro corazón? Lo que leímos en 2 de Crónicas 25, 14 al 16. Adorar al Dios equivocado. Vamos a leerlo nuevamente. 25, 14 al 16. Yo se los voy a leer. No es necesario que usted los busque allí para que no se me desenfoque. 25, 2 de Crónicas 25, 14 y 16. Después de que Amasías volvió de derrotar a los edomitas, se trajo los dioses de ellos y los adoptó como sus dioses. Los adoró y les quemó incienso. El Señor se enojó muchísimo con él y le mandó un profeta que le dijo: ¿por qué sigues a los dioses de una nación a la que ellos mismos no pudieron librar de tus manos? Entonces, la inestabilidad nos puede llevar a adorar a otros dioses, porque no nos sentimos seguros, porque no estamos firmes, porque decimos sí tengo fe, pero al mismo momento decir, hay que cuidarnos de este virus.
Sobre todo en este tiempo es curioso uno hablar con hombres de Dios, mujeres de Dios, en donde está impartiendo palabras de poder desde todas las orillas de la familia, del ministerio, de las coberturas que están sobre nosotros y con nosotros. Y en donde una y otra vez Dios nos ha hablado de diferentes maneras, naturales y sobrenaturales, en donde Él nos está diciendo, esto no es un mal de morir para nosotros, los hijos de Dios y los que estamos alineados con Él. Esto no es época de las vacas flacas, nos dijo Dios ayer, aún no han venido. Esto es simplemente porque yo quiero que se empoderen, quiero que me busquen, quiero que aprendan a conocerme, que aprendan a ser uno solo en mí. Y voltea uno y ve uno a la persona con la angustia del virus. En días pasados, en una de las tantas visitas que hemos hecho, se hablaba con una persona de eso. Se le impartía una palabra, se le hacía una oración de poder y de confianza de lo que Dios es. Y de lo que hablábamos ayer, la única vacuna de esto se llama la sangre de Cristo. Su palabra, sus promesas, sus planes, sus propósitos en nuestras vidas. Y oramos y terminamos y en un descuido se comenzó a hablar sobre las noticias de aquí y allá. Y dijeron, ay, no, ahorita hay que escuchar la noticia porque estamos en la semana donde se terminan los 14 días y donde se va a saber la realidad de la potencia de este virus. Y yo me quedaba mirando a estas personas, no dije nada por prudencia, por educación y respeto, pero yo decía, ¿en dónde quedó la palabra que se les impartió? ¿En dónde quedó la oración que se les dio? Acababa de pasar segundos antes, minutos antes, una oración de poder, una palabra de poder de parte de Dios y del cielo para bendecir, en donde uno tiene que tomarla, asegurarse de ella y anclarse con ella en este tiempo, y sale con un comentario y una declaración de esa inestabilidad emocional, esa incredulidad o indecisión produce este tipo de comentarios. Y este tipo de comentarios nos puede llevar a equivocarnos y adorar al Dios equivocado. Así que el llamado de Dios en esta tarde, mi amada familia, por medio de la palabra de ayer, del ayuno que nos convocó a hacer, de esta palabra, de estos pasajes, de esta historia que lo llamo a que usted la estudie en su casa, sobre la caída del reino de Israel, tengamos en cuenta de que debemos de creer en Dios, que Él existe, que es real, que es galardonador de los que le buscan, etcétera, etcétera. Y que si Él dice que Él está con nosotros y que ninguno de estos males nos va a tocar, que ninguno de las situaciones difíciles que están en este mundo nos van a tocar, que no temamos, que continuemos, debemos de creerlo así. Cuando nuestros hijos están más pequeños, sobre todo, si usted lo coloca en una baranda y le dice a su hijo, láncese, él se lanza, no lo duda, se lanza de una vez, porque sabe que su padre no lo va a dejar. Y no se enfoca en los peligros que hay, sino se enfoca en los brazos de su papá, en el amor de su padre. Así que si nosotros somos inestables e indecisos, nos desenfocamos del amor de nuestro Padre, nos desenfocamos del sacrificio de Cristo, del pacto de la cruz, de la sangre, de todo lo que se nos ha dado y se nos ha entregado para que tengamos vida y vida en abundancia, para que tengamos vida eterna, para que tengamos salvación, para que tengamos victoria en medio de la oscuridad. Por eso es el llamado a que tengamos fortaleza en nuestro corazón y nos anclemos a la palabra de Dios, nos anclemos a sus promesas, nos anclemos a sus principios, a su llamado y a su propósito en ti y en mí, para que nada de lo que nos rodee pueda afectarnos, para que el Señor se siente en su trono a reinar
sobre toda tribulación y te dé la paz y la bendición y puedas salir adelante. No adoremos al Dios equivocado, mi amigo. No adoremos al Dios equivocado. Porque quizás en medio de esta cuarentena, en vez de buscar a Dios, o quizás alterno en muchos otros casos, estamos preocupados en lo que va a ser de este virus, en a qué horas puedo salir a trabajar, en qué va a ser del mercado, ya se va a acabar el mercado, ¿qué hay que hacer? Vivimos angustiados con esto, en que si viene una visita, no entre a mi casa, en que no debemos que andar con el tapabocas entonces dentro de la casa y con todas las condiciones, pero de maneras extremas, entonces de estar cada rato desinfectando y haciendo una cosa y otra, pero de manera exagerada. No quiere decir que no lo debamos hacer. No le estoy diciendo entonces abra su puerta de su casa y deje entrar a todo el mundo, tampoco. Pero no debemos de caer en el extremo, porque en el momento en que caemos en el extremo nos desenfocamos y comenzamos a adorar a otros dioses y a poner nuestra confianza en otras cosas. Amasías hizo parte de lo que Dios quería que hiciera, pero no conforme a David, su padre, dice lo que acabamos de leer. Su corazón no fue del todo perfecto, no lo hizo todo. Quiere decir que quizás lo hizo porque vio en su padre que le funcionó y que le causó bendición, pero no lo hizo con su corazón. No lo hizo quizás porque amaba plenamente a Dios y porque estaba convencido en Dios. Quizás porque se acostumbró y porque creció en un entorno evangélico, como algunos de nosotros. Pero no hacía las cosas de todo corazón. Y eso le produjo una serie de situaciones difíciles. El último pasaje que leímos, 2 Crónicas 26, 16, 21, habla sobre lo que hizo el rey Azarías, que usurpó una posición que no le correspondía. Se volvió tan arrogante que comenzó a hacer lo que no debía hacer. Habla sobre autoridad divina. La autoridad divina es necesaria que nosotros la tengamos. En estos días hablábamos con el pastor Gonzalo y él me decía que antes lo tenían por loco cuando él decía que las iglesias iban a volver como antes a hacer iglesias en casa. Pero que él siempre se lo entendió a Dios y entrenó a sus discípulos, a sus hijos y a sus líderes para que tuvieran la posibilidad y la capacidad de ser sus propios pastores y sus propios ministros y ser capaces de ministrarse a ellos mismos y de ministrar la Santa Cena como hacemos también nosotros hoy en día, entre otras cosas. Pero es una autoridad divina, necesaria, impartida por Dios, transmitida por Él, para un propósito y para un plan mayor que nuestras propias vidas, como siempre lo hemos hablado. Pero este rey, en su arrogancia, en su vanidad, en su orgullo y en creerse quizás más o que se las sabía todas, usurpó una posición que no tenía y que no le correspondía. Quizás porque no estaba caminando en justicia, entre otras cosas, que por el momento vamos a dejar hasta allí. Mi llamado en esta tarde, muchachos, va enlazado a la palabra de ayer. Dios necesita que nosotros nos alineemos a Él, que caminemos en justicia, que caminemos en santidad, que lo adoremos, que lo alabemos. Pero en medio de esa adoración y esa alabanza debemos de tener mucho cuidado de no adorar a dioses extraños, de no hacer mezclas, porque a veces nosotros por el afán de cumplir el propósito de Dios, de obtener un beneficio en algunos casos, por el afán de crecer, de desarrollarnos, de hacer muchas cosas, terminamos uniéndonos, aún hasta con nuestros propios enemigos, o con personas que no hacen parte de la familia de Dios para desarrollar. Y eso no trae un buen final. A la larga, es una mina en el camino que puede
tumbar las bases y hacer que más adelante, cuando estemos más alto, quizás la falta de base nos haga caer y estrellarnos de bruces o de narices contra el mundo. A Dios no le agradan las mezclas. Dios nos lo ha hablado a nosotros como familia, la casa de mis sueños y Friends for Life desde hace muchos años. A Dios no le agrada las mezclas. A Él no le gusta que ofrezcan fuego extraño en el altar. No le agrada. Y un corazón indeciso. ¿Será que sí? ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que sí soy pastor? ¿Será que sí soy líder? ¿Será que sí estoy para ser profeta? ¿Será que sí estoy para ser maestro, para predicar? ¿Será que Dios sí me llamó a liderar Ben? ¿Será que Dios sí me llamó a dirigir Friends for Life? La indecisión nos puede llevar a una confusión, a un desenfoque y a terminar quizás adorando a dioses extraños o ofreciendo fuego extraño en el altar. Por eso es importante creer lo que Dios, como dice la canción de Julio Melgar, creer lo que Dios está haciendo en mí, en lo que hace y en lo que va a hacer en mi vida. Debemos de creerlo, porque cuando no lo creemos producimos una serie de puertas y de oportunidades para que se nos infiltre en nuestro corazón y en nuestro ministerio cosas que no provengan de Dios, pensamientos, argumentos, dardos de Satanás. Y esa misma inestabilidad nos nubla la visión y no nos deja quitar los lugares altos de adoración pagana. Y se lo voy a traducir en lo natural. Ustedes han escuchado a veces a personas que usted sabe, lo ha visto y ha comprobado, le han contado, entre otras cosas, que no está bien delante de Dios. Y usted le dice, ¿cómo está? Excelente, bendecido, prosperado y en victoria. Ungido, no, Señor, me ha mostrado y me ha revelado y me ha llenado y, mejor dicho, he ido y bajado al cielo 10,000 veces. ¿Han escuchado de estas personas? ¿Han oído este tipo de respuestas? Este tipo de respuestas se dan cuando tenemos indecisión, inestabilidad en el corazón, cuando hay arrogancia en nuestro corazón, cuando no permitimos que sea Dios el que controle nuestra vida y cuando no colocamos y anclamos nuestra fe y nuestra sabiduría en Dios y no en nuestras propias fuerzas. El no tumbar los altares de adoración pagana produce este tipo de contestaciones. Así que todos aquellos que han dado estas contestaciones, medítenlo y levántense una vez más, restáurense una vez más. Ahora, estudiando la caída del reino de Israel, Dios les dio muchas oportunidades y Dios les mandó muchas advertencias. Y entre todas esas advertencias me hace acordar en este momento de una, ¿cómo se llama esto? Una historia. ¿Se acuerdan que antes les contaba historias? Y les voy a contar una ahorita, y me acabé de acordar. Hace mucho tiempo, en las cataratas del Niágara, hubo dos muchachos en una canoa y se introdujeron en el río que conducía a la catarata del Niágara. Cuando este río está bien lejos de las cataratas, en su normalidad, es tranquilo, es normal, es pasivo, se siente paz y es un paisaje bonito. Y estos dos muchachos estaban en la canoa e iban en pos de la corriente. Alguien que estaba en la orilla los vio, un señor que era habitante del lugar y sabía lo que acontecía. Y les comenzó a decir, muchachos, no naden hacia ese lugar, no remen hacia ese lugar, porque la corriente se los puede llevar. Y los muchachos seguían, riéndose, hablando, jugando, divirtiéndose en la canoa y no le prestaban atención al Señor. Y el Señor se fue siguiéndolos y diciéndoles una y otra vez,
que por favor no remaran hacia ese lugar, que se devolvieran, que salieran de la corriente. Y los muchachos no le prestaban atención, no le ponían oídos a la advertencia de este señor. Hasta que llegó un punto en donde llegó la canoa al río, en donde comienza la corriente rápida para empezar a descender hacia la catarata. Los muchachos se dieron cuenta y comenzaron a remar en sentido contrario. Y por más que se esforzaron y por más que remaron y remaron y remaron, no pudieron hacer nada. Porque ya era demasiado tarde. Y su canoa se fue peña abajo por la catarata. Y pues el final ya sabemos todos. Así que lo que Dios está haciendo con nosotros en esta cuarentena es llamándonos la atención, es haciéndonos una advertencia, como se lo hizo a Israel. Envió muchos profetas en todo este lapso del capítulo 14 al 20 de Reyes, de Segunda de Reyes. Envió varios profetas a hacerles la advertencia de que se corrigieran, de que no cometieran esos errores, de que se purificaran, de que sacaran esos altares paganos, de que no adoraran a dioses extraños, de que no fueran arrogantes, porque el único que daba toda la fortaleza y la victoria era Dios, que era lo único que debían de vanagloriarse, en Dios. Y nunca prestaron atención. No prestaron atención. Y llegaron al final, en donde ya no había nada que hacer, y cayeron risco abajo, y se los consumió la catarata. Y ya sabemos lo que pasó con el reino de Israel cuando cayó. Los invadieron, los babilónicos, los asirios, se los llevaron, y un tiempo de cautiverio, etcétera, 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 etcétera. Amén. Así que no fue que pasó de la noche a la mañana. Dios les advirtió, les advirtió, les advirtió. Pero su inestabilidad, su indecisión, su arrogancia, su miedo, su inconstancia, sus problemas emocionales, no los dejaron prestar atención y siguieron adelante, hasta cuando ya no hubo nada que hacer y perecieron y su reino cayó. Así que mi llamado en esta tarde de parte de Dios es: levantémonos una vez más y busquemos el rostro del Señor. Yo no me cansaré de decirles a ustedes que caminemos en justicia, que vivamos en santidad, no en perfección, porque todos nos equivocamos todos los días, día a día. Es diferente. Aquí más de una vez hemos hablado, no es lo mismo abrazar el pecado y tratar de vivir con Dios, a vivir con Dios y equivocarnos o pecar de cuando en cuando, por así decirlo. Son dos cosas muy diferentes. Así que caminar en justicia y vivir en santidad no es perfección. Sabemos que vamos a fallar, a equivocarnos de cuando en cuando, pero vamos a aprender de nuestros errores. Nos levantaremos y seguiremos adelante. Pero el llamado de Dios es: no abracemos la maldad, no abracemos la oscuridad, no nos dejemos envolver en las corrientes de este mundo, no adoremos dioses extraños, no ofrezcamos fuego extraño en el altar, no nos mezclemos, no hagamos alianzas con el enemigo o con el impío, porque no produce bendición, no produce estabilidad. El llamado en esta tarde es para que nosotros rindamos nuestro corazón delante del Padre, delante de Jesús, y dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y sea Él el que nos dé la confianza, nos inspire y nos dé esa certeza de que aunque no vemos el piso o no vemos el colchón que nos va a sostener, nosotros podemos lanzarnos confiadamente que ahí está nuestro Padre Celestial para recibirnos y para sostenernos y bendecirnos y darnos la victoria. Pero debemos de hacerlo, porque Él necesita, Él quiere, en su infinita misericordia, cumplir un propósito mayor que nuestras propias vidas en este tiempo, en los tiempos finales. Y por eso nos llama una y otra vez a que alineemos nuestra vida. Nos llama una y otra vez a que cuadremos cuentas con Él. Nos llama una y otra vez a que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿qué?
segaremos. Los que sembramos con lágrimas cosecharemos con gozo. No nos cansemos pues, aunque las cosas se vean feas, aunque no veamos frutos, aunque no veamos resultados, sigamos adelante porque Dios nos ha dado la palabra, Dios nos lo ha prometido y debemos de creer que se va a cumplir, que se está cumpliendo y que se cumplirá y de que Él está con nosotros hasta el fin de los días. Así que mi llamado en esta tarde, Sagrada Familia, queridos hijos espirituales y aún naturales que están aquí conmigo, no dejemos de hacer el bien. Acerquémonos a Dios confiadamente. Estemos en Él delante de su trono, por su amor y su misericordia, y derramemos nuestra vida, alabémoslo, adorémoslo, exaltémoslo, busquémoslo desmedidamente, a tiempo y fuera de tiempo, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos siempre estar bendecidos, protegidos, prosperados, ungidos, pero sobre todo, listos para ser usados en sus manos, como vasijas para honra. Amén. Así que yo los invito, muchachos, a que se pongan de pie allí donde ustedes están y vamos a hacer una oración para finalizar. Vamos a hacer una oración para finalizar. Y culminamos con una adoración que nuestra ministra de alabanza nos va a guiar. Adivinen quién es nuestra ministra de alabanza. Sara Valentina Sánchez Peñalosa, dice mi esposa. Cerremos nuestros ojitos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú, oh Dios, tocando nuestro corazón, que tu Espíritu haga suave esta palabra para nuestra vida y ella pueda germinar en nuestra vida y extender raíces profundas para que comiencen a dar frutos y frutos en abundancia en nosotros, Señor. ¿Y cuáles serán esos frutos, Señor? Esa vida de santidad, esa vida de justicia, esa vida, Señor, de unción para hablar, para ministrar, para predicar, para influenciar a otros, para bendecir, Señor, a otras personas. Señor, yo te pido, Dios, que quites la inestabilidad, que quites la indecisión, que quites la duda, Señor, porque esto nos es causa de pecado, Señor. Para aquellos que no se las creen todavía, a los que Dios las llamó o los llamó, para aquellos los que todavía no creen en los propósitos y planes que Dios tiene para sus vidas y para este tiempo. Señor, yo te pido, Dios, que no nos desviemos, que no nos desenfoquemos del trono, que no nos desenfoquemos de tu presencia y de tu palabra, Señor. Que no resultemos adorando dioses extraños, Señor. Y mucho menos, Señor, que la angustia y la indecisión nos haga hacer alianzas, Señor, equivocadas. Que las únicas alianzas que hagamos, Señor, sean contigo, Dios, con tu Santo Espíritu, con tu presencia, con el reino, con lo que tú establezcas para la bendición y para la victoria total, Señor, en este tiempo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra sea viva, eficaz, que sea esa rema poderosa en nuestros corazones en esta tarde, Señor. Y que en este ayuno que hemos, Señor, iniciado en este día, Señor, y consagrado para ti, haya sido, Señor, como lo hemos sentido hasta este momento, victorioso. Que haya sido una conquista más en lo natural y en lo espiritual, Señor, para que la incredulidad y esas escamas y esas costras, esa piel endurecida sea renovada y transformada, Señor, en esta tarde, para que la sensibilidad, para que el discernimiento, para que la revelación llegue a nuestra vida de una manera poderosa y podamos vivir conectados con el Espíritu de Dios y con tus planes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén
y amén.